Es el vino que representa su sangre y el pan que representaba su cuerpo. La diferencia es que el vino finalmente lo toma el faraón y el pan, ¿quién se lo come? Las aves del cielo. El destino final del panadero es muerte. Al final de esos 3 días, muere. La tierra tendrá al final esos 2 resultados. Unos serán restituidos al final de esos 3 días, como lo vamos a ver ahora, serán restituidos, ¿ya? Y otros serán juzgados, serán destruidos cuando Cristo venga. ¿Cuándo se acaban los 3 días finales de los testigos? Ahora vamos a ver el versículo que sigue. Pero los 3 días finales terminan en los testigos levantados de la tierra. Y vamos a mirarlo de una vez para que tengan la idea clara. Dice, pero después de 3 días y medio, Apocalipsis 11:11, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía, subí acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos, ¿qué? Los vieron. ¿Qué pasa al final de los 3 días? Que están muertos y no son sepultados sus cadáveres. ¿Qué va a pasar? Resucitan, ¿cierto? No es una resurrección literal, es una resurrección de que ellos están siendo perseguidos, ¿cierto? Están en oscuridad porque hay un decreto que le va a permitir a cualquier ser humano quitarles la vida, ¿cierto? Y entonces cuando ese decreto se dé, ellos van a ser destruidos. Ellos están clamando al cielo, pidiendo liberación. Antes de que se inicie ese decreto, entonces el espíritu de vida enviado por Dios se levanta y entra en ellos y se levantan sobre sus pies, y cae gran temor sobre los que los vieron. ¿Cómo están ellos? Acorralados, ¿cierto? Muchos están en las cárceles, otros están en las cuevas, en los montes. Los tienen identificados, saben a dónde están, están listos para avasallarlos, solo están esperando que el decreto se entre en vigencia. Y cuando están en esas, ven que de un momento a otro son transformados, su rostro empiezan a resplandecer, ¿cierto? Como ángeles, y además son levantados de la tierra. ¿Me están entendiendo? Son levantados de la tierra y ellos los ven, sus enemigos los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subí acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos, ¿qué? Los vieron. De esa manera es que van a ser restituidos, y los enemigos van a ser... La resurrección victoriosa es la de los testigos. Entonces, si resucitan es porque mueren. Y los testigos del tiempo final, de los últimos días, son los 144.000. Y según entiendo, ellos no sufren muerte natural. Sí, la muerte que todo el mundo sufre, okay, a excepción de los 144.000, de la gente que está al final del tiempo y que se salva. Entonces, si ellos no mueren físicamente, esa resurrección porque es victoriosa. Si ellos no mueren, no pueden resucitar. Bueno, ahorita estamos... Ni espiritualmente tampoco mueren porque ellos ya están sellados. Entonces, ¿por qué se habla de una muerte y una resurrección victoriosa? Bueno, les había explicado
que en el versículo donde se habla de la muerte de ellos, en el sentido espiritual. sí, aquí dice, mire, que la muerte de ellos dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bueno, Espiritualmente, ¿por qué mueren si ellos están bien? Físicamente tampoco mueren. sí, es una muerte producida por la persecución. Ujú. Sí. Estamos hablando de que en los 3 días y medio, o sea, es el tiempo de la persecución. De tal manera que en esos 3 días y medio ya no hay, los testigos han terminado su labor, ya se ha terminado la labor que ellos tenían, que era la de predicación del evangelio para que muchas personas fueran salvas. Pero una vez que se termina esa predicación, empieza la gran persecución. Entonces, en sentido espiritual, ellos ya quedan muertos porque ya es infructuosa su prédica como tal, porque ya no hay, ya lo que el fin que era de restaurar personas, ya como el tiempo de gracia ha terminado, el juicio se terminó tanto en el lugar santísimo como el santo, inmediatamente en sentido espiritual ya esa predicación es muerta. El Espíritu Santo se ha retirado. Se retira de la tierra y empieza la persecución de ellos, que es el tiempo de angustia de Jacob, que se estará viviendo de esas personas. Pero ¿qué pasa? Después de los 3 días y medio aparece la señal en el cielo cuando Jesús viene a la tierra a rescatar a su pueblo, y es donde vuelven a resucitar nuevamente. Exacto. Eso O sea, es lo ahí que no están de eso muriendo es física físicamente, ni porque espiritual. de hecho ellos ya están sellados. Claro, es la hora porque claro, es la hora, porque ellos ya habrán terminado su labor de llevar el mensaje cuando se inicia el fuerte pregón. Bueno, otra pregunta que yo quisiera conocer la respuesta es por qué los acontecimientos que se han dado a nivel espiritual, por ejemplo, como el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y tantas otras cosas que han marcado, han dejado marcada la historia de esta humanidad, se han dado en forma como muy precisa en determinados sitios, pero no ha sido a nivel universal, que el mundo se haya parado por esos acontecimientos que debieron haber, el mundo debió haberse parado cuando Cristo nació, cuando Cristo murió y tantas otras cosas que han pasado, pero que han pasado desapercibidas para la gran parte de la humanidad. Ahora al final van a pasar, de acuerdo al Apocalipsis, van a pasar acontecimientos que a uno lo estremecen también, y que para la mente humana van a ser catastróficos, pero esos acontecimientos, de acuerdo también a lo que dice la Biblia, que cuando Cristo venga, va a venir como ladrón en la noche para algunos. Entonces le da a uno la sensación de que esos acontecimientos van a pasar, pero que no van a ser cataclismos, que no van a ser, que van a pasar como desapercibidos también para mucha gente, y que van a pasar como normales, entre comillas, porque si nosotros estamos viendo ahorita los acontecimientos que están pasando, muchos de nosotros mismos ni siquiera nos apercibimos de que están pasando, y para muchos estos acontecimientos son normales y tienen explicaciones sociológicas,
científicas y para todo hay una respuesta. ¿Será que para esa época, cuando aparecen las plagas, también la ciencia, por ejemplo, que cayó un meteorito extremadamente grande, que para nosotros es la estrella que cae, ¿cierto?, apocalíptica, para ellos va a ser un acontecimiento natural, y por allá aparece, por ejemplo, un río con sangre, entonces va a haber una explicación científica, y el mundo, cuando llegue Cristo, no se ha dado cuenta de que todo esto está pasando. No se va a detener la historia de la humanidad por esos acontecimientos que, si uno lee el Apocalipsis, son acontecimientos que pararían. La historia del mundo se detendría, ¿cierto? Detendría por cada uno de estos sucesos tan extraordinarios y tan grandes que el Apocalipsis dice que va a pasar. Entonces la pregunta mía es, ¿será que va a pasar lo mismo que está pasando ahora? Que las cosas se están dando, y se están dando fuertes, feas, pero nosotros las vemos normales, entre comillas, las vemos, nos acostumbramos. Así será cuando pase todo esto. El mundo no va a estar despierto esperando a que venga Jesús, o el mundo no va a darse cuenta, bueno, esto todo está predicho, esto es lo que tiene que pasar, o en qué momento estas primeras plagas pueden ser así, o será que después de todo esto va a venir lo que realmente va a revolver el mundo y va a convulsionar el mundo. Bueno, hay algo allí que menciona la hermana, y es la insensibilidad que existe ante los acontecimientos naturales, ¿no?, y catastróficos, y todo lo que vemos nosotros como señales de la venida de Cristo. No siempre estaremos en esta condición. Cuando se dé la ley dominical, esa sí partirá la concepción de cómo ve el mundo las tragedias. Porque cuando se dé la ley dominical, lo que se dice en el cielo es: desaten los vientos. Y entonces estas tragedias que están en las trompetas no serán como cualquier tragedia que nosotros estamos acostumbrados a oír en las noticias, de que pasó un meteorito y explotó, ¿cierto? Que hubo un temblor, o que hubo un terremoto, o un pequeño tsunami. Van a ser cosas extraordinarias. Y entonces los ateos, el secularismo, el mundo secular, va a hacer un paréntesis en su vida y va a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces va a aparecer un ser majestuoso, un ser brillante de luz, diciendo que Dios está enojado porque están violando el domingo, y que hay que guardar el día del Señor para que apacigüen la ira del Señor que está enojado. Y entonces el más ateo va a entender de que la solución es espiritual, no científica ni material, porque verdaderamente va a reconocer de que hay algo demasiado poderoso que está sucediendo y que la solución tiene que ser espiritual. Entonces el mundo sí va a ser transformado en el momento de la ley dominical. Esa concepción de insensibilidad, ese estado de inconsciencia y de sueño letargo será despertado. Ahora la explicación no va a ser científica, sino que la explicación va a ser: Dios está enojado y hay que obedecer, ¿ya? Y entonces el mundo va a cambiar la concepción. No habrán ateos, solo habrán dos tipos de adoradores, solo habrán adoradores, dos tipos. Pues si nosotros traemos el ejemplo de las plagas de Egipto, fíjese que durante las 9 primeras plagas que fueron evidencias para esos pueblos, algo muy trascendental, mas sin embargo fíjese que se resistieron a lo que estaban viendo, hasta ya al final, cuando fue el decreto de muerte, cuando ya vivieron en sus propias carnes la muerte de sus
de sus hijos, de sus primogénitos como tal, ahí donde vinieron pues a como a conmoverse y a ver que era una realidad. Pero fíjese que ellos como tal en las primeras 9 plagas para ellos era algo como lo que usted está diciendo, hermana. El mundo científico tiene explicación para todo. De hecho, para ese tiempo el enemigo tendrá todos permiso de Dios para hacer grandes maravillas. Y me imagino que caerán meteoritos que acabarán con la tercera plaga y saldrán noticias, medios de comunicación en los cuales dirá que no, que debe ser algo como normal. Entonces, pues no es de que nos extrañemos que eso pueda pasar, pero para nosotros que ya tenemos un conocimiento abierto de cómo son las cosas reales, ahí el mensaje es para nosotros, porque pudiera decir que de todas formas una plaga de los que habla el Apocalipsis, las plagas finales, será algo universal, no será en un solo punto, es que es a nivel universal. Y esto tendrá que despertar la conciencia de muchos. De hecho, fíjese que en el Éxodo muchos egipcios salieron salieron a peregrinar. Será universal el acontecimiento, por eso, más no la consecuencia, ¿no? Claro. O sea, si por ejemplo el agua se vuelve sangre, no quiere decir que en todo el mundo. Sí, claro, que en todo el mundo se vuelva sangre. ¿No? Pero de todas formas es algo trascendental. Fíjate que nosotros estamos viendo que se están formando grandes huecos en la tierra por muchas partes, y no es en todo el mundo, pero sí en muchas partes, pero nos estamos dando cuenta de eso, porque lo vemos en el internet, en la televisión, en las noticias. Pero lo que yo quiero decirle aquí con respecto a lo que dice la hermana es que igual que lo que pasó en Egipto va a pasar también con las mismas plagas, con lo que se vaya a desarrollar en ese momento. Sí, lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que no habrá tal, yo no creo en Dios, ya eso no existirá en ese sentido, porque aunque los egipcios negaban la existencia de Dios, era la existencia del verdadero Dios, porque ellos eran adoradores, ¿ya? Los egipcios modernos son los que adoran las enseñanzas falsas de los demonios, ¿ya? Y ellos van a creer lo que los demonios les van a interpretar de las plagas. Que yo pienso que las cosas que por ejemplo lo que dijo la hermana Ditelda, que se ven como meteoritos, cosas así que van en las noticias, que no va a ser casi así como lo vemos ahora, temblores así pequeños, sino que va a ser cosas más grandes, ¿ya? Entonces ya Dios va a venir en gloria, no va a venir como pequeños terremotos que en un minutico nomás, sino que va a haber más cosas más impresionantes. Bueno, sigamos aquí mirando la simbología de los 3 días. ¿Cuántos días duraron los hermanos de José en la cárcel? Recuerdan que los hermanos fueron a comprar alimentos y José sabía quiénes eran y los tuvo presos. ¿Por cuántos días? Isaías 42, 17, perdón, Génesis 42, 17 al 18. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién puede, hermana Gloria? Los encarceló juntos durante 3 días. Al tercer día José le dijo: yo temo a Dios, hacer esto y vivir. Eso. Del 17 al 18, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron? 3 días. Exacto. Los había podido tener menos días o más, los tuvo 3 días. Éxodo 15, 22. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel caminando por el desierto hasta llegar a Mara? José condujo a Israel del Mar Rojo al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Eso. Llegaron a Mara. ¿Mara quiere decir qué? Amarga. Eso. La experiencia del amargo y lo dulce. ¿Ya? Para el pueblo de Dios,
Su último tiempo de angustia final va a ser amargo, pero finalmente, al final de esos 3 días, será dulce, ¿ya? 3 días hasta hasta la amargura, pero después se volvió dulce. Hechos 9:9. ¿Cuánto tiempo duró Pablo ciego? Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cuántos tiempo duró ciego Pablo? En la oscuridad. Pero después de que se le quitó su ceguera, ¿qué pasó? Vio la luz. Ananías se le presentó y le predicó el evangelio y le curó la ceguera al final de los 3 días. 3 días de oscuridad y al tercer día la luz. Lucas 2:46. Podía el Señor haber tenido ciego a Pablo 1 día, 2 días, 4 días, 5 días, pero tenían que ser 3. ¿Cuánto tiempo? Ahora lo vimos José y María buscando a Jesús. 3 días buscando a Jesús. Al tercer día lo encontraron. El encuentro con Jesús. Al tercer día el pueblo de Dios, después de su sufrimiento, se encontrará ¿con quién? Con Jesús. ¿Cuánto tiempo la multitud de la multiplicación de los panes estaba escuchando a Jesús? Cuando los hermanos de Jesús volvieron a Egipto, también los apresaron 3 días. La segunda vez. ¿Cuánto tiempo duró la multitud escuchando a Jesús antes de la multiplicación de los panes y los peces? 3 días. Al tercer día vieron el milagro de multiplicar los panes y los peces y celebraron el banquete, ¿cierto? El alimento que Jesús les impartió. El pueblo de Dios será llevado después del tercer día, ¿a dónde? A la cena de bodas del Cordero. ¿Hay alguna similitud? Y esta es la más impresionante. Josué 1:11. Dice, Josué 1:11, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis ¿qué? El Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. 3 días antes de pasar a la tierra, 3 días antes de pasar por el Jordán, el pueblo de Dios, antes de pasar a la tierra celestial, ¿cierto? Antes de llegar al cielo, 3 días de angustia final, 3 días de preparación antes de pasar por las aguas que están sobre la expansión, las aguas que están puestas entre el tercero y el segundo cielo, por ese Jordán que se abrirá cuando el pueblo de Dios entre al tercer cielo. Y así como este, hay muchos ejemplos que ustedes pueden encontrar en la Biblia de esos 3 días. Al final de esos 3 días, celebración, luz, fin de las tinieblas, banquete con Jesús y herencia, ¿cierto? Herencia, el Jordán. Lo mismo le pasó a Jesús y lo mismo le va a pasar al pueblo de Dios al final. Volviendo a Daniel 12, vamos a mirar cómo ubicar esos últimos días, ¿cierto? Recuerden que Daniel 12 me habla del tiempo escatológico, donde el Señor me da unos tiempos para saber lo que va a suceder después de la ley dominical, los acontecimientos que se van a dar hasta el fin del tiempo de gracia y durante el tiempo de las plagas postreras, cuando ya no haya misericordia para la raza humana, entonces los testigos serán serán muertos, ¿cierto? Y por un espacio de 3 días y medio, que pueden ser literales como pueden ser simbólicos, vendrá Cristo. Habíamos estudiado que la fase final de la ley dominical es el decreto de muerte, que inicia vigencia en un día que posiblemente sea el 13
de un día, de un mes, que fue lo que sucedió en la época de Mardoqueo, y que al final se cumplirán esos 3 días y medio, y los testigos, ¿qué va a pasar con ellos? Se levantarán sobre sus pies y caerá gran temor sobre los que los vieron, o sea, resucitarán. Aquí la resurrección, como la muerte es simbólica, la resurrección también es simbólica. Significa que empiezan a verse resplandecientes, como Moisés cuando bajó del monte. Los enemigos los ven y empiezan a temer. Pero también hay una resurrección literal. ¿Por qué? Porque hay mártires que murieron durante la persecución de la predicación del tercero y cuarto ángel. Aquellos del lugar santo, que empezaron a aceptar la verdad el sábado, entregaron sus vidas por esa verdad. Y muchos de sus verdugos están ahí con hambre de sangre, con sed de sangre. Y muchos de esos verdugos van a encontrar que muchos de los que asesinaron, ahora los ven como resucitados. Sus enemigos los vieron, la resurrección especial. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿sí ve? Salen glorificados de la tumba para oír el pacto que Dios hace con los que guardaron su ley. ¿Cuál es la señal del pacto? Su ley. Se manifiesta la ley en los cielos. Una mano, ¿recuerdan? Presenta las 2 tablas de la ley en el cielo. Estos que murieron en el mensaje del tercer ángel se levantan para ver esa mano que tiene la ley de Dios en los cielos. Y los que le traspasaron, los que se mofaron y se reyeron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles obedientes. O sea, en otras palabras, el Señor les va a mostrar, mira, lo que ustedes hicieron con ellos en el nombre de Dios, porque todo eso lo hicieron en el nombre de Dios. Supuestamente Cristo está ahí en el trono, ¿cierto? Con la bestia. Y muchos creen que ese es Cristo, ¿ya? Y entonces se va a manifestar el verdadero Dios y les va a decir, lo que ustedes hicieron fue traspasarme a mí. Lo que ustedes hicieron fue asesinarme a mí, a través de mis hijos. Se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y los obedientes. De esos enemigos no solamente son los verdugos, sino todos aquellos que auspiciaron la persecución, todos aquellos líderes de las iglesias protestantes, los líderes católicos y todos los líderes de los poderes civiles que dieron las órdenes para que esos hijos de Dios fueran muertos. Ellos verán esto. Finalmente, ¿qué va a pasar? Apocalipsis 3:9 lo dice. Esta es la promesa para todos aquellos que le sean fieles, a pesar de la persecución. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la sinagoga de Satanás? ¿Recuerdan cuando estudiamos la visión de las 2300 tardes? Cuando el pueblo de Dios pasó del lugar santo al santísimo siguiendo a Jesús. ¿Quién se quedó en el lugar santo? Satanás. La sinagoga de Satanás es el lugar santo, ¿cierto? Él está ministrando ahí su iglesia. Y entonces dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, esos falsos adoradores que dicen ser del Santísimo, pero que realmente son del Santo. ¿Por qué son del Santo? Porque no están siguiendo verdaderamente a Jesús. Al
perseguir a sus hijos, están siguiendo las órdenes ¿de quién? De Satanás. Hay muchos que han salido del Santísimo y se han devuelto para el Santo, aunque guardan el sábado, ¿no? Aparentemente, pero están siendo guiados por el Espíritu que guía a los del Santo. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, cuando ellos vean sus rostros resplandecientes, cuando ellos escuchen la voz de Dios decir, estos son mis hijos amados, ¿qué van a hacer ellos? Van a reconocer que estuvieron engañados, que estuvieron equivocados, que persiguieron a Cristo en persona de sus hijos y van a ir a reverenciarlos. Se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ese guardar no quiere decir de que no van a pasar la prueba, sino que Dios les va a dar el poder para que permanezcan fieles durante la prueba. Sí, Julián. Satanás entra al lugar santo. Ya acaba de decir. Pero él no puede entrar al lugar santísimo. Satanás no puede entrar al cielo, ¿no? Él fue lanzado del cielo en la cruz. No es que entre, no es que entre. Él no entra literalmente, él no entra en figura, en cuerpo, sino No. que entra porque lo entra. No, porque eso. En la forma de adoración lo adoran a Él. Eso. Ujú. Porque él no puede entrar al cielo. No. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre los dos testigos? Sobre este final. Vamos a mirar los videos, unos videos soportes, de acuerdo a lo que enseñamos, para que ustedes vean que esto no es ficticio, ni que es cuento o que no va a pasar. ¿Videos? Videos sábado. ¿Cómo llama el primero? No tiene nombre. El nuevo mensaje. El nuevo mensaje. Es ser vegetariano y salir de 3 años y meses para el gran milenio. Bueno, tenemos 3 videos y vamos a ver solamente partes, aparte de los videos, porque no lo alcanzamos a ver todos. El primero que vamos a ver es 3 años y meses. Vamos a escucharlo porque estos videos que vamos a ver son mensajes que de manera telepática